Sois considerados dentro del mundo de la medicina como una de esas especialidades mágicas. Somos los cirujanos que podemos llegar a hacer cirugías de todo el sistema nervioso. Hoy hablamos sobre neurocirugía, sobre la degeneración del sistema nervioso central o las estructuras que alrededor de él pueden degenerarse y producir dolor neuropático y dolor de diferentes zonas del sistema nervioso. El sistema nervioso es el principal implicado en el dolor. No es lo mismo prevenirlo que tenerlo que tratar. Veremos con Mireia Llueca su método, cómo aborda a los pacientes, cómo les explica cuál es el proceso y cuáles son los ítems que mejorándolos conseguimos grandes resultados. Hay una parte de los médicos que debemos estudiar, que es esa parte de psicología. Que es fundamental que en ese aspecto que nos acerquen, que nos lleven, que nos hagan entender lo importante que es la empatía como médicos. Una voz humana, alguien cercano que te coja una mano y te diga, oye, estoy aquí, hace que esa persona entre de una manera que va a hacer que todo vaya mejor. Vamos a entender cuál es la causa que produce estos dolores y cuáles son los tratamientos posibles para abordarlos. Al principio viene, no, tengo una hernia discal, no, pero ¿a usted qué le ha pasado? O sea, ¿dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Desde cuándo es el dolor? Una resonancia es una foto, pero Claro. tu vida no es una foto, tu vida es un vídeo. ¿Y una hernia discal puede desaparecer? Sí, puede desaparecer. Hoy estamos en Piratas del Dolor con esa especialidad, la neurocirugía, que trata el sistema nervioso central y que pone mecanismos y soluciones a problemas muy concretos que producen dolor. Acompañadnos en el episodio de hoy para ver más. Hola, buenos días. Estamos en un nuevo episodio de Piratas del Dolor y hoy vamos a hablar de algo muy especial, que es la neurocirugía y el proceso global del procesamiento del dolor. Tengo la suerte y el honor de contar con una persona que tiene mucha experiencia en este mundo de la divulgación, Mireia Llueca. Es una neurocirujana que viene desde Barcelona y que nos acompaña para darle sentido a este episodio. Quiero darte las gracias, Mireia, por acompañarnos. Es un honor y un placer tenerte. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, Jorge. Ella es valenciana, con lo que hemos tenido la suerte que nos acompañe en esta época que son fallas, que hoy hemos tenido un día regular porque bueno, nos está lloviendo, lo cual es peculiar aquí en Valencia, o poco frecuente, Sí. pero bueno, a pesar del día, esperemos que hayas disfrutado tu corta estancia y que pueda ser muy Sí, provechosa. sí, sí. Ha sido muy agradable volver y, bueno, Mm. y venir aquí con vosotros. Gracias. La verdad es que nos va a acompañar en lo que pretendemos que sea un episodio bastante esclarecedor, porque vamos a intentar tratar esa forma multidisciplinar de abordar lo que es el dolor, ¿vale? Un método que, bueno, creo que tú le pones mucho hincapié en el hecho de tratar a las personas en un todo y que no desde el punto de vista solo quirúrgico, sino implicar mucho al paciente en un papel muy activo. Sí, así es. Y para eso, pues nada, lo primero empezar por un punto fundamental, que es conocer tu especialidad, la neurocirugía. Obviamente, yo creo que tenéis un prestigio en lo que es la sociedad, sois considerados dentro del mundo de la medicina como una de esas especialidades mágicas, ¿no? Operar cerebros obviamente es algo que es complejo, que la gente lo entiende como complejo, pero que me gustaría que, bueno, aterrizases para que de alguna forma la gente entendiera qué es lo que hace un neurocirujano y qué es lo que busca, más allá de, bueno, resolver problemas estructurales. Bueno, yo empezaría diciéndote, ¿no? La etimología, la palabra al final quiere decir cirujano del sistema nervioso, pero yo creo que hoy en día es mucho más. La neurocirugía es el médico, yo de hecho la escogí porque te da herramientas para poder poner soluciones a problemas reales que tiene el paciente, ¿no? No solamente quedarte en conocer la patología, en conocer las enfermedades. Somos pues un poco los cirujanos que podemos llegar a hacer cirugías de todo el sistema nervioso, tanto el cerebro como la columna, la médula, pero también los nervios, y eso nos da una visión muy, muy global porque al final el sistema nervioso es el principal implicado en el dolor, ¿no? Y de ahí también que nos podamos dedicar a tratar el dolor. La verdad es que son al final, lo ha dicho, que son los que tienen unas herramientas más profundas para tratar los procesos que generan alteraciones del sistema nervioso. Sí. Porque al final lo que os diferencia un poquito a los neurólogos es esa parte quirúrgica o un poco más intervencionista en lo que es en el extracto o posibilidades que hay y de solventar los problemas que generan una alteración del sistema nervioso, ya sea una hernia,
ya sea un proceso, pues como veremos más adelante, como bueno, cuando implantáis estimuladores cerebrales para todo tipo de procesos de dolor complejo, y luego lo que son los tumores en cualquier parte del sistema nervioso. Eso es. Pero no olvidando también el nervio periférico, que también Totalmente. cuando se producen amputaciones, daños, Sí. hacéis magia, ¿no? A esos niveles. Bueno, magia Bueno, no sé, pero no, hacéis cosas intentamos súper hacer guays. cosas chulas. Sí. Ahí creo que también estáis junto a los traumas, ¿no? Y los plásticos. El nervio periférico sois las tres especialidades, ¿no? Sí, sí, seguramente las Por principales. poner un mapa, que creo que esto es interesante, porque al final el objetivo es divulgativo. Y mira, voy a poner hoy la cuña, que siempre la pongo, que es el contenido de este podcast siempre es meramente divulgativo. No sustituye nunca una visita con un médico y lo que decimos aquí, simplemente tomároslo como una guía, ¿vale? A partir de aquí, bueno, ellos junto a los traumatólogos, habitualmente sois en España los especialistas que operéis columna, Sí. más allá de las cementaciones que también los radiólogos, puede ser, y luego en nervio periféricos con plásticos y con traumas. Ujú. Pero sois los especialistas que tocáis así el sistema nervioso. Exacto. Dentro de lo que hacéis, todo empieza por la consulta. Y creo que muchas Ujú. veces, de hecho, estamos intentando que ya no empiece por la consulta, sino por estos canales divulgativos, por Sí. el hecho de que la gente entienda cómo es ese desencadenamiento, lo que nosotros llamamos la fisiopatología del dolor, Ujú. para entender qué produce el dolor y cómo tratarlo. Eso es importante porque yo creo que como neurocirujano es el hecho de que muchas veces la gente, supongo que te ocurra como médico y específicamente como neurocirujano, te viene con el resultado de una resonancia. Sí, Y sí, el esto es muy hacerles, típico, ¿no? ¿Qué le pasa a usted? No, que tengo una hernia discal, no, pero ¿qué le pasa a usted? claro, y bueno, la ciática, te lo intentan Sí, resumir en dos sí, palabras. sí. ¿Por qué crees que esto es tan importante, el hacerles entender que es fundamental esa consulta médica y no tanto el que te vengan con la resonancia y... Yo creo que hay una parte, ¿no? Como sociedad que hemos ido hacia una dirección y es el tecnificar mucho las cosas. Hoy en día la información está al alcance de todos prácticamente y yo creo que el médico es más bien un consultor, alguien que te ayuda en un proceso que quizá no llegas a entender o que no tienes las herramientas, pero todo el mundo es capaz de poder decir tengo una hernia discal, ¿no? Al final tú metes una imagen hoy en día en la en inteligencia ChatGPT. artificial y casi es mejor que el propio médico, ¿no? Muchas veces ya de hecho se utilizan en programas médicos y en hospitales. Para mí lo principal es volver a esa parte del médico más antiguo, de conocer cuáles son todos los aspectos de la vida de la persona y cómo esa persona ha llegado a tener el problema que tiene y por el cual está sentado en la consulta, ¿no? Y yo creo que aquí es donde realmente marcamos la diferencia o el médico puede llegar a marcar la diferencia en, en dar esa orientación y poder dirigir el camino hacia estar mejor o hacia una curación, ¿no? Que no siempre es pasar por el quirófano, evidentemente, de hecho casi nunca es pasar por el quirófano, pero que quizá también a nivel médico y a nivel profesional nos hemos ido subespecializando tanto que si no tienes esto que a lo que yo me dedico no es mío, no te pasa nada, ¿no? Y al final el paciente ha ido encontrando un poco o quizá buscando un poco ese camino por su propia cuenta, buscando respuestas, que al final es lo que todo el mundo necesita. Sí, es lo que tú cuentas, que muchas veces los pacientes te cuentan que dicen, voy rebotado de uno a otro, a uno me dice que esto no es de él y al final, por desgracia, nadie termina de darme Claro, sí, el mapa, ¿no? sí, Yo creo que en ese aspecto lo que dices es fundamental, ¿no? La consulta médica, sí, el recuperar ese tiempo con el paciente, exacto. hacer entender cuál es su situación, ayudarle a entender, ¿no? Qué es lo que le está sucediendo, cómo es de importante, si puede ser quirúrgico o no, en qué momento lo es. Y en ese aspecto es como, bueno, debieran ser las consultas médicas, ¿no? De nuevo, Sí, 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 eso necesita tiempo. Hoy en día estamos en una sociedad, ¿no? Tenemos una cultura donde el tiempo es apretado. apretado y todo el mundo tiene poco tiempo, todo el mundo tiene mucha prisa, pero yo creo que son procesos artesanales que al final, si no le dedicas un tiempo, es muy, muy difícil poder llegar al punto correcto, ¿no? Porque, bueno, todos podemos pedir una resonancia, todos podemos pedir una prueba médica y todos podemos recetar algo para el dolor, ¿no? En un momento dado, pero eso no Ujú. quiere decir que vaya a funcionar. Creo que has utilizado una palabra que a mí me gusta cuando describo un sistema o un modelo,
que es el modelo artesanal y que al final intentamos protocolizar, que en medicina es genial protocolizar, es obvio, vivimos en protocolos, pero esos protocolos se tienen que individualizar y aplicar Totalmente. a la persona en concreto y llevarla bueno, a lo que está sucediendo en esa persona, Sí. ya sea por sus condicionantes, los factores que han generado el proceso. Pues bueno, en neurocirugía veis tumores, que probablemente haya causas que lleve a que se desencadenen, o procesos degenerativos que pueden generar. Eso creo que es importante. Y luego también conocer, ¿no? Yo aparte de medicina y también por un proceso personal he acabado estudiando varias cosas, tengo algo de conocimientos de medicina china, también un poquito de, no soy psicóloga, pero sí me formé en eneagrama y al final todo esto a mí me da herramientas para entender cómo es esa persona y qué puede ser lo que le haya provocado, de todo lo que me explica, qué puede ser lo que haya provocado que venga con ese síntoma, ¿no? ¿Qué hace el cuerpo expresando eso? Y también entender cómo ve el mundo y cómo yo le puedo transmitir esa información, porque no todo el mundo la recibe de la misma manera, ¿no? Al final, bueno, cuando estábamos diseñando el episodio, en parte era definir el sistema nervioso como ese punto de amplificación, que yo creo que también es importante cuando como médicos analizamos al paciente que tenemos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra? Sí. Tanto a nivel psicológico, y creo que ahí es mucho como sistema sanitario el conseguir incidir en la importancia de tratar las cosas lo antes posible, ¿no? Ujú. Porque no es lo mismo tratar a una persona en el minuto, bueno, no voy a decir 1, pero sí en el minuto semana 3 o semana 6 de un proceso, y ya no te cuento un tumor agresivo, pero un proceso degenerativo no es lo mismo tratarlo en los inicios que 2 años y medio después Totalmente. Y no es lo mismo prevenirlo que que tenerlo que tratarlo. tratar. Sí. Lo del prevenirlo sería algo ideal, Sería la parte ideal totalmente. tendríamos mucho menos trabajo. Pero la realidad es que sería para la sociedad un punto brutal. En ese aspecto hemos estado comentando la importancia de otros escalones, como pueden ser otros profesionales, y que Sí, creo que ahí coincidimos tú y yo mucho, sí. con el hecho de que los médicos no somos ni mucho menos todo, somos No. una parte más de la cadena, ¿no? De esos eslabones que forman la cadena, y que nos debemos apoyar sí o sí en otros profesionales de otros ámbitos, Sí. como la psicología. Trabajo en equipo, ¿no? Es Sí. algo que cuando realmente se hace, aparte de muy enriquecedor, yo creo que es lo que te decía, ¿no? Al final somos una parte de esos asesores De salud. de salud. A mí no me gusta llamar a paciente paciente porque tiene implícita la palabra ya una parte de pasividad, ¿no? Y creo que es importante que la persona tome las riendas de su propio proceso y pueda tomar decisiones también en función de lo que en ese momento para él está mejor o no, ¿no? Y que podamos ponerle encima de la mesa las opciones reales y darles los pros y contras y que no sea el médico de manera autoritaria que decida lo que hay que hacer. Pero aparte de pues, un psicólogo, ¿no? Un psicólogo bien formado que pueda entender al paciente y que lo pueda ayudar o acompañar, un nutricionista muchas veces, ¿no? Porque el dolor también, dependiendo un poco del tipo Ujú. de alimentación que tenemos, puede empeorar. El tipo de ejercicio, un fisioterapeuta, un osteópata, ¿no? Un Preparador físico también, ¿no? preparador físico, sí. Sí, al final son varios los especialistas, el podólogo, yo también meto muchas Sí, veces en la sí, sí, biomecánica. sí, sí. Son muchos los especialistas que en el conjunto creo que nos tenemos que retroalimentar, igual que dentro de las especialidades médicas, que creo que hay que, bueno, lo hemos tratado aquí en el canal, de hecho con oncología, que esta gente pues al final tiene muy mentalizada la transversalidad, Sí. y creo que al final los servicios asistenciales tienen que ir por ahí. Bueno, verlo más como un conjunto de especialistas que inciden en un Que al proceso final la persona que viene con un problema no es un trozo, ¿no? No es un trocito, como digo dividido. yo, sí. Nos han enseñado, nos han hecho aprender, ¿no? Las enfermedades por partes del cuerpo, Ujú. pero la persona no viene con su hernia o con su trozo de columna lumbar y te dice, tengo aquí el problema, arréglamelo, sino que al final es un todo, ¿no? Y hay que entenderlo bien. Para eso hace falta que cada uno se ocupe de su pequeña parcela, pero haya comunicación. Yo en esto la verdad es que siempre, a ver, lo hemos definido para explicarlo hoy como una escalera, ¿no? De procesos que pueden tal, lo hemos diseñado así en 6 escalones, pero bueno, más que escalones, ítems, ¿no? Que son Sí, importantes, que yo creo que al paciente
Hay que, como bien dices, que tiene que entender que no es un proceso pasivo. Muchas veces yo creo que venía más de antes. Yo creo que esto lo vamos cambiando los médicos. Y no es eso de que vengo a que me cure. Sí, Pues esto no funciona así. sí, Porque de hecho yo, y supongo que a ti como cirujana será todavía más complicado, yo me dedico a infiltrar y muchas veces, bueno, eso es fácil de entender, que yo no te curo porque yo te abro una ventana de oportunidad. Yo siempre digo, mira, yo te voy a hacer un tratamiento que va a durar un tiempo, que abre una ventana de oportunidad que te aumenta la calidad de vida, que te mejora y que permite que hagas cosas. sí. Pero a veces yo creo que los pacientes con los cirujanos piensan que les ponéis nuevos y que al final dices, a ver, estoy resolviendo tal vez resolviendo, mejorando o haciendo algo que dura más tiempo, pero que si tú no haces cosas, Totalmente. no va Oye, a tener resultados a yo dedico largo. una parte muy importante de la consulta cuando ya se ha tomado la decisión de hacer una cirugía Ujú. a explicar precisamente eso, ¿no? Yo hago una parte, El pero plan posquirúrgico. claro, yo hago una parte del tratamiento que es quitar una hernia. Si no quitamos la hernia, muchas veces pues hay una serie de cosas después que no se pueden hacer, ¿no? Pero luego está en tu mano que eso vaya bien y luego también está en tu mano, ¿no? Tú tienes una responsabilidad. Yo siempre les explico. Después habrá un post que dependerá más de ti que de mí. Yo te puedo coger de la mano, te puedo explicar qué hay que hacer, te puedo decir cómo empezar a hacer ejercicio, qué profesionales tienes que ir viendo, pero no lo puedo hacer por ti. Hay una parte que no puedes hacer, ¿no? Por el paciente. Y ese me pongo en tus manos, yo huyo bastante de esa frase de doctora, yo me pongo en sus manos. No, nos Yo le cogemos si llevo de la quieres de la mano. mano, pero no te pones en mis manos porque aparte que eso es una responsabilidad muy grande, ¿no? Y yo creo que los médicos cada día debemos dejar de hacerlo más, ¿no? Porque tampoco no somos dioses, nos equivocamos, al final es un acuerdo con el paciente con el que haces un vínculo y esa Ujú. persona toma, sí, confío en ti, podría ser la frase más que Me me pongo pongo en en tus tus manos, manos. ¿no? Sí, Al final, creo que es el punto de una responsabilidad compartida y entender que totalmente. los resultados a largo van a venir probablemente de, bueno, tu saber hacer como cirujana o como médico, pero sobre todo de los cambios que el paciente dé a largo plazo, porque yo al menos, supongo que a ti te pasa igual, ves pacientes de todo tipo, gente que va bien, gente que va mal, y generalmente la gente que va bien es gente que entiende que le ha venido algo potente en la vida, pero que tú como médico consigues reducir esa situación o mejorarla y él tiene que dar un cambio vital total, sobre todo cuando hablamos de procesos degenerativos, Sí. una hernia o un proceso de artrosis, una Mm. inestabilidad que requiera tornillos o diferentes tipos de cirugía lumbar o cervical o dorsal, pero que esto si no se acompaña de una adecuación del peso, una adecuación muscular, bueno, análisis biomecánicos y sobre todo ese esfuerzo diario, Sí, pues no los tiene sentido. resultados, que luego lo veremos en otro episodio, es, bueno, a lo mejor a un año está muy bien, a lo mejor a 3 años está muy bien, pero a 10 años el problema Sí, vuelve. Y eso creo que como médicos es el punto de responsabilidad de conseguir transmitir. Y yo, de hecho, es una de las cosas que más me rabio últimamente. Cuando ya. no consigo transmitir esto al paciente y me doy cuenta, pasado un tiempo, que me viene con la misma reivindicación y digo, jo, no consigo que el mensaje cale, ¿eh? Bueno, yo al final lo que he entendido es que hay una parte de los médicos que debemos estudiar, que es esa parte de psicología, ¿no? De Sí. cómo transmitir las cosas. Esto no nos lo enseñan, ¿no? A No. comunicarte, a cómo, porque tú puedes tener una manera de explicar, pero eso no quiere decir que el otro lo vaya a recibir. Y puede ser que estén presionados en la consulta, ¿no? O puede ser que... Yo, de hecho, muchas veces este material, soy franco, a mí este material me sirve para la consulta. Claro, para A mis explicar. pacientes decir, oye, mírate esto que refuerza el punto de... Porque Sí. a lo mejor en la consulta el paciente se ve, bueno, nervioso, Sí, o a impresionado, veces le dices algo, ¿no? Yo siempre incido mucho en esto, ¿no? Tú vienes aquí, yo te doy una noticia, a veces te impacta emocionalmente y te puede ser bloqueas. que a partir de aquí no entiendas absolutamente nada. Entonces, si esto pasa, que puede ser y no pasa nada, vuelve otro día y lo volvemos Y a me lo hablar. cuentas y me dices, oye, mira, a partir de aquí me diste Exacto. la noticia mala Sí, y yo ya mi cerebro se bloqueó, pero necesito volver a verte sí. por lo que sea. Pues vete a casa, haz una lista, yo le llamo la lista de la compra, ¿no? De los deseos, hazte una lista de todas las dudas que te vayan surgiendo y volvemos a hablar, ¿no? Y esto al final es un proceso y
igual que con cualquier otra persona fuera del ámbito médico, al final tú te encuentras con alguien y vinculas a través de pasar tiempo, del directo, ¿no? de conectar ciertas cosas, de hablar, a veces no del propio problema, sino muchas veces yo tengo pacientes que me cuentan cosas que les ha pasado. Y mira, hoy vengo que mi hija ha tenido no sé Sí, qué, ¿no? esto... Y eso forma parte de ese vínculo, pero también sin tiempo es muy difícil. Al final yo creo que lo que tenemos que reivindicar es el tiempo de consulta. Sí. La conexión, que yo creo que es otro punto que a veces es agotador, porque Sí, claro. acaba siendo parcialmente un psicólogo. Sí, sí. Y sí que es cierto que gente que tiene problemas es potente y, como bien dices tú, probablemente no nos preparen lo suficientemente a nivel psicológico para abordar esos puntos, igual que imagino que a un oncólogo para afrontar ese nivel de sufrimiento que muchas veces ven. Pero bueno, el callo te lo va haciendo la práctica. Al final, bueno, Sí, la exigencia obliga, ¿no? hay una parte, ¿no?, que yo intento también trabajar. Yo mando a los pacientes al psicólogo, pero también hago terapia, ¿no? Ujú. Y al final intento trabajar mucho y es no enfriarme, porque como dices tú, ¿no?, al final puedes hacer un callo, ¿no?, y tomarte eso que tú ves todos los días de forma reiterada 30, 40 veces, ¿no? Me duele aquí, me duele allá, me pasa esto y se repite porque no somos tan diferentes como parece. No, como personas, Prácticamente a todo el mundo prácticamente le lo pasa mismo lo repetido, mismo. sí. Y lo repites y lo repites y es como si estuvieses hablando con un niño pequeño, pero en realidad estás hablando con personas diferentes, ¿no? Y el hecho de enfriarte y de coger distancia con esto porque es tu día a día y es tu normalidad, muchas veces también hace que no haya una implicación o que no haya eso que el paciente necesita para vincular, ¿no? Ujú. Y yo creo que también los médicos Tenemos que darle ese punto. debemos de ir vaciando, ¿no?, el vaso, porque si no... Sí, tomar un respiro, ¿no? Sí, sí. Yo, de hecho, mira, lo que intento es no ponerme doblaje de consultas nunca, porque al final, si no dices 2 turnos seguidos de consulta, acabas con la cabeza. No, no se atienden igual, ¿no? No, el paciente 40 no es lo mismo que el 10. No. En ese aspecto, antes hablábamos de los ítems, y yo creo que yo por lo menos intento que varias cosas queden claras siempre en la consulta. Uno, ¿cuál es el foco que está produciendo el problema? El conseguir que el paciente entienda. En el caso del dolor, que es lo que hablamos hoy, ¿cuál es la estructura cuya degeneración o su problema genera el dolor para que el paciente lo entienda? Si es una hernia discal que comprime un nervio, una Ujú, ciática, pues es una hernia, es un proceso de artrosis. ¿Cuál es el fenómeno compresivo que produce el dolor? Creo que eso es importante. ujú. Luego, otro aspecto clave, no sé si compartes el hecho de darle la importancia a los procesos de detección de los factores que han provocado esto, Claro, sí, sí. el hecho de buscar la biomecánica, los malos hábitos. ¿Cuánto incides en esto? Todo, todo. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no?, que yo necesito entender cómo esa persona ha llegado aquí, ¿no? Y la primera visita siempre, como te decía al principio, viene, no, tengo una hernia discal, no, pero ¿a usted qué le ha pasado? O sea, ¿dónde le duele? ¿Cómo es el dolor? ¿Desde cuándo es el dolor? Y una vez que tenemos esto claro, ¿qué le pasó a usted cuando empezó el dolor? Pero no solo cogí una caja y me hice daño, ¿no? ¿Qué le estaba pasando en su vida a usted cuando empezó el dolor? Y normalmente las hernias lumbares empiezan por algún proceso vital importante. Algo que, como dicen los mexicanos, se te mueve el tapete, ¿no? Se te mueve el suelo. Es algo normalmente que toca un pilar importante de la vida. Y a nivel emocional, para mí, todo empieza aquí, ¿no? La parte porque igual la misma persona en otro momento de su vida también cogió esa caja y no le pasó nada, ¿no? Entonces, al final aquí hay una parte emocional, evidentemente, una parte de hábitos, porque si no haces ejercicio, evidentemente los músculos no van a amortiguar ciertas cosas Ujú. y tenemos una vida sedentaria, pasamos muchísimas horas sentados y no compensamos, ¿no? Los músculos antagonistas y los agonistas son importantes. Y luego, pues como te decía también, ¿no?, la parte de alimentación, la parte de gestión propia al final, ¿no? El ir corriendo todo el día no es barato, Cualquiera. claro, tiene un precio. Sí. Otro punto es el tema de la interpretación de las pruebas, que hemos hablado, que el tema es, no tengo una hernia.
que no tengo una hernia, quiere decir que no es importante. Yo, de hecho, muchas veces me ocurre en la consulta que te entra el paciente y antes, yo siempre sigo la misma sistemática, soy anestesista, Sí, siempre es, oye, alergias, antecedentes, lo claro. típico, ¿vale? Sí. Pero gente que se pone, es que tengo una hernia. Y dices, vale, bien. Ahora me habla de la hernia, pero lo primero, ¿qué le duele? Claro, ¿Qué le pasa? claro. ¿Desde cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo es el dolor? Las características. Que parece mentira, pero eso es fundamental, porque al final el entender, como hablábamos antes, la estructura y el poder llegar a la suficiente información para, como me decía a mí el que me enseñó a mi dolor, que siempre me decía, las pruebas no se ven hasta el final. Ujú. Y para cuando tú ya vas a ver las pruebas, tú ya tienes que tener en la cabeza lo que Ya tiene esa sabes lo que persona. vas a ver en la prueba. Ya sabes lo que vas a ver en la prueba. La prueba a ti solo te confirma lo que tú ya Exacto. intuyes. Entonces, ahí el planteamiento es saber las pruebas e interpretarlas. Al paciente hacerle ver pues, que si tiene una espalda con diferentes niveles deteriorados, hacerle entender cuáles son las circunstancias, cómo pueden evolucionar y a partir de ahí cuál va a ser el plan terapéutico, ¿no? Ujú. Bueno, es exactamente lo que has explicado, Jorge, ¿no? Al final, la imagen, y muchas veces yo miro la foto, pues no miro el informe. Y hay pacientes, ¿no?, que te dicen, no, pero el informe pone esto, bueno, ahora si quieres lo traducimos, ¿no? Y no pasa nada. Pero yo voy a mirar la imagen para que, buscando eso, ¿no? Buscando lo que yo ya sé que seguramente el paciente tiene, o confirmando mi sospecha. Y eso aquí se llega con una buena anamnesis, que es esa entrevista, ¿no?, con el paciente, ese diálogo con el paciente que te va diciendo pues, cómo es el dolor, hacia dónde se va, desde cuándo lo tiene, qué intensidad. No es lo mismo un dolor de una determinada manera que de otra, ¿no? Em, y una vez que tú ves la foto, pues bueno, como digo yo, al final el pobre radiólogo, y es el pobre radiólogo porque no tiene al paciente delante, y muchas veces el especialista le ponemos dos líneas que además Mal son a puestas. mano y no se entiende nada, lo que tiene que hacer es describir una imagen, ¿no? Y si tú pones un cuadro y pones a dos personas a describir ese cuadro, seguramente te lo describan de dos maneras diferentes. Pero si te dicen búscame todas las cosas rojas que haya, pues seguramente se asemeje mucho más esa descripción, ¿no? Yo lo explico así. Entonces, al final es ir a buscar esa parte, a buscar la hernia. Puedes ver dos resonancias con una hernia enorme y un paciente con síntomas y otro que no. Y esto Ocurre. ocurre y te hace cambiar, ¿no? El plan terapéutico es totalmente diferente. Se me está ocurriendo una cosa que la verdad es que me ocurre muchas veces y supongo que a ti también. El hecho de que la gente piensa que hernia es todo y protrusión es nada. Y al final el hecho de traducirles que, bueno, no es tan importante, sino el hecho de la repercusión que tiene esa hernia sobre su proceso, sobre Claro. su funcionalidad, ¿no? El hecho de decir, oye, hay ciática o no, hay una pérdida de función motora o no, es decir, hay síntomas más allá de esa estructura, porque de hecho supongo que te ocurra también momentos, yo lo intento explicar siempre con las resos, que es una resonancia es una foto, pero tu Claro. vida no es una foto, tu Claro. vida tu vida es un vídeo. Sí. Y tú no vives tumbado con los discos en reposo. Entonces, probablemente lo que hay una repercusión sobre el conducto de salida del nervio de X, ok, esto es tumbadito. Pero cuando tú te pones a andar y te pones a cargar a tu hijo, o te pones, yo qué sé, cargar muebles, pues la reducción es todavía mayor. O después de tantas horas en la misma posición sentado, pues no le has dado respiro al disco. Entonces, que creo que la imagen es importante, pero la imagen siempre en un contexto, que es lo que cuentas. Totalmente, totalmente. Sí. Y al final el interpretar eso con el paciente y el establecer qué es lo que puede suceder. ¿Cuánta importancia le das eso A lo como que puede cirujano? suceder. El Bueno, explicarles. yo siempre les digo, ¿no? Yo Porque, no tengo una bola de cristal, al final, igual para un paciente que ¿pero tiene. se lo explicas? Sí, pero intento no ser tremendista. En el sentido de, siempre digo eso de que no tengo una bola de cristal porque no quiero ser tremendista. Yo no tengo la verdad absoluta. Y pienso además que cuando le damos al paciente una dirección muy, muy estrecha, lo estás encaminando. Es lo mismo que poner un diagnóstico, ¿no? Muchas veces haces que la persona se crea su propio Ya, diagnóstico se condiciona. y se condicione a determinadas cosas. Lo que sí que es verdad que cuando tú ves una columna degenerada, por ejemplo, ¿no?, y el paciente ya tiene síntomas, por eso está en la consulta, pues también les explico, esto, tú has llegado aquí, es una estructura dinámica y viva, porque el cuerpo está vivo, ¿no? Igual que ha empeorado, no vamos a tener una columna de 20 años más joven, pero puede mejorar. ¿Y una hernia discal puede desaparecer? Sí, puede desaparecer, pero tienes que hacer algo.
¿no? Y, bueno, vamos a ponernos en marcha, ¿no? Para hacer algo. Y no siempre es una cirugía. Pero sí les explico, ¿no? Y muchas veces es, ostras, si esto no lo haces, que parece que va la cosa por aquí, ¿no? Después de hacer toda una serie de pruebas, no solo una resonancia, y hago muchas pruebas funcionales, porque creo que esto que acabas de explicar, al final la persona no es un túmbese ahí y estése quieto, que es el rato de la resonancia, para entender un poco por dónde van los tiros. Una vez que entendemos ese proceso, eh, pues mira, puedes hacer esto, puedes hacer aquello. No, es que yo en esto no creo. Bueno, no lo hagas, pero cuantas más cosas hagas, antes encontraremos la solución, ¿no? Y al final es un conjunto de pequeñas piezas que acaban haciendo el puzzle, y en el post lo mismo. Has dicho una cosa que me parece súper interesante y que es controversial, que es el hecho de cuánto explicar las malas situaciones, las cosas complicadas que pueden suceder. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en un proceso de degeneración en las cervicales. Claro, yo soy mucho de explicar lo que puede llegar a suceder, tanto lo bueno como lo malo. Sí. Claro, el problema es lo que bien has dicho, que muchas veces condicionas a cierto perfil de pacientes a estar pensando todo el rato en lo malo. Sí. Pero claro, tienes la divergencia o la coyuntura, que incluso es legal, del hecho de que tú tienes que matizar ciertas cosas que tienen su cabida, ¿no? Pero que luego como médico y como esa parte de decir, puede llegar a condicionar a que el paciente, sobre todo cierto perfil de pacientes que lleguen al punto de decir, solo vean, y que ocurre, bueno, el efecto nocebo, ¿no? Que es, Sí, sí. bueno, pienso que algo malo va a suceder, y al final termina sucediendo no exactamente lo que pensaba, pero porque el cerebro a veces ocurre y condiciona, se sí, sí, se condiciona. Y esto yo condiciona, creo que sí. seguro que te ha ocurrido en Sí, alguna sí, claro. ocasión. Sí, sí, Pacientes que no mucho. terminan de ir bien y que al final dices, es que aquí hay un proceso y que muchas veces ahí tiene que incidir también el psiquiatra, el psicólogo y echarnos una mano en Yo conseguir tiro rebajar mucho de esa ayuda. ansiedad y esa hipervigilancia, ¿no? Claro, claro. Yo tiro mucha ayuda psicológica por este motivo, ¿no? Y no es no decir, pero el Ujú. médico tiene No, mucho. no, sí, no digo que lo Claro. hayas dicho, Sí, pero sí, sí que me ha venido el sí. punto de decir, Yo creo que el punto es, el paciente tiene que tener la información y debemos ser como los periodistas, o deberíamos ser como sí, deberían ser los periodistas, ¿no? Un poco objetivos dentro de todo el proceso, porque hay, según cómo lo expliques, puede ser entendido de una manera muy, muy nociva, ¿no? Muy, muy, bueno, que condiciona al paciente a un determinado camino. Por ejemplo, ¿no? Cuando alguien tiene una estenosis cervical, ¿no? Cuando ujú, el conducto por el que va la médula se estrecha por degeneración y por... Yo tengo pacientes que vienen y me dicen, es que si no, me han dicho que si no me opero en esta silla de semana, ruedas. me quedo en una silla de ruedas. Un momento, que viene usted caminando, ¿no? Esta parte tremendista. ¿Te puedes quedar en una silla de ruedas? Sí. ¿Te puede caer una maceta en la cabeza cuando salgas a la calle? Sí. Claro. Pueden pasar. Te pueden ¿Te atropellar. pueden atropellar? Sí. Puede pasar, sí, puede pasar si esto, si esto, si esto, ¿no? Pero también puede no pasar. Y si tú decides no operarte, no quiere decir que vayas a acabar aquí. Quiere decir que tienes que asumir una serie de Riesgos. estilo de vida, de cambios en tu vida para minimizar los riesgos. Una cirugía también tiene sus riesgos, ¿no? Mm. Entonces, para diferentes personas con el mismo problema puede valer una solución u otra. Siempre yo soy partidaria de explicar bien las cosas, y cuando tenemos una situación grave, seria, pues lo mismo, ¿no? Poner todos los matices. Ya, Sí, porque no, me han dicho que me quedan 3 meses de vida, pues no lo sé, yo no lo sé, ya, si te quedan vosotros es que os tres enfrentáis a... meses de vida, no lo sé. Que esto parece malo, seguro, ¿no? Pero yo siempre les digo, bueno, vamos a intentar que sea lo menos duro posible y lo más largo posible con la mejor calidad, ¿no? Mm. Al final es el encontrar el trayecto y bueno, el acompañamiento al paciente. Mm. Y como decíamos antes, esos ítems, ¿no? Que es el análisis de las pruebas, el ofrecerle el punto concreto a la circunstancia, ¿no? Ahí yo, bueno, en lo que nos compete a yo siempre hablo de medicina del dolor, porque considero que vengo mucho de un sistema americano en el cual pues no es anestesiología solo, sino que hay neurocirujanos, hay anestesiólogos, hay rehabilitadores, hay reumas, hay de todo, y que al final es, bueno, un abordaje del dolor lo previo a lo quirúrgico, ¿no? Sí. Y al final es conseguir abrir una ventana de oportunidad a unos cambios sin ser quirúrgicos, Ujú. lo cual
creo que te abre, pues eso, si yo siempre al paciente le digo, te intento mejorar la calidad de vida y pues si lo consigo, a la semana me adorarás, pero luego también el que consigas unos cambios, que consigas que el paciente mejore para que pueda hacer unas cosas, pueda hacer una potenciación muscular, Claro, bajar peso, hacer un estudio y todo lo demás. Pero siempre intento actuar y mira que en ese aspecto yo cuando formo a compañeros siempre les digo, es importante que entendáis muy bien cuáles son los criterios quirúrgicos, porque hay momentos en los cuales hay que operar y es así, porque hay un condicionante y lo hablamos en otro episodio con un cirujano de columna, que es el déficit motor, ¿no? sí, Que sí, bueno, si tienes una hernia y tienes un pie que se te ha caído, esto no se mueve, esto es, quirúrgico. no hay otra. Pero luego hay, como bien decías, diferentes situaciones, ¿no? De una resonancia muy grande que puede no tener que ser quirúrgica, que creo que ahí está el punto, el explicar que la gente viene con una hernia que dicen, bueno, me han dicho que tengo una superhernia. Sí. Entonces hablas con el paciente y dices, bueno, tienes un dolor, puede o no ser quirúrgico, Mm. pero el tiempo nos lo dirá, ¿no? ¿Cómo lo afrontáis vosotros, Mira, vuestra soy, especialidad? hay una parte que es lo que tú dices, ¿no? El tratar el dolor para permitir ciertos cambios. Y yo siempre hago en la consulta, intento que el lenguaje médico, ¿no? En el primer año de medicina siempre te dicen, vas a aprender tantas palabras como si aprendieses un idioma nuevo, ¿no? Pues imagínate hablarle de esta manera a un paciente que no ha escuchado nunca Que nunca ha dado semiología. claro, esas palabras raras que utilizamos nosotros, ¿no? Intento acercarme un poquito al lenguaje cotidiano y siempre les digo, ¿no? Yo no puedo estar pensando en qué ropa me voy a comprar si tengo hambre. Hace 3 días que no he comido, ¿no? No le puedo decir a un paciente, póngase usted a hacer ejercicio si tiene un dolor que no puede dormir. Esto es Incongruente. básico. Entonces, sí que voy, la manera de hacer es de menos a más. No vamos a ir, exceptuando esa situación que has explicado, ¿no? Si tienes un pie que no se mueve, pues aquí no hay puntos intermedios. Pero si tienes un dolor, no vamos a ir a una cirugía si con una pastilla lo podemos tratar. Y así explicado, o sea, no se trata de que tú te tomes esa pastilla de por vida, se trata de que hagamos un espacio, no una ventana de tiempo en el que ese dolor te permita hacer una serie de cambios para que eso vaya revirtiendo. Si la pastilla no funciona, pues hay Otro otros, escalón. exacto, que son infiltraciones, radiofrecuencias, diferentes tipos, que esto es otro mundo diferente, ¿no? Que también hay que explicar muy bien, porque a veces le digo al paciente, te lees los informes, me han hecho esto, esto y esto, bueno, vamos a hacer una infiltración, no, a mí ya me han hecho 4 infiltraciones, sí, pero no está concreto, no, sí, pero son de espalda. Y Ya, aquí es un punto difícil, ¿no? Muchas veces de decir, vale, lo que vamos a tratar es esto. Yo a veces tiro mucho de dibujos, ¿no? Y de maquetas y de cosas para que la persona realmente entienda lo que hay que hacer o el por qué hay que hacerlo y pueda decidir. Y si esto no funciona, pues entonces el último escalón es la cirugía. Y aquí también va en escalones. Yo siempre soy partidaria de lo menos agresivo posible de entrada y después ir escalando, porque si tú te vas al escalón final, la marcha atrás no existe. No puedes poner tornillos e intentar después ser mínimamente invasivo. Y aquí sí que es importante, ¿no? Y esos son, pues, oportunidades que tiene la persona para poder ir teniendo esas ventanas de tiempo en las que hacer un cambio. Creo que me ocurre eso de las infiltraciones. Ya me han infiltrado y no ha funcionado y al final el hacer entender que la infiltración, bueno, hay muchas estructuras que se pueden tratar, muchos mecanismos que se pueden aplicar, que incluso, bueno, pues como todo, yo hago las tortillas mucho peor de lo que las hace a mi madre y hago tortilla también y mi madre las hace mucho mejor que yo. Pues como todo, yo creo que a veces en ese aspecto a los médicos siempre nos tienen mucha fe, Sí. que cualquiera va a ser muy bueno. Y bueno, no digo que, bueno, hay de todo en el mundo y entonces incluso el hecho de que a veces no estás en el momento más adecuado, el proceso bueno, el proceso terapéutico, ¿no? Que al final el aplicar una cosa en un momento u otro también puede tener diferentes resultados y el efecto sumatorio. En ese aspecto yo creo que es importante no desestimar, escuchar como paciente qué es lo que te están contando, porque bueno, cuando infiltras muchas veces, pues pongamos un ejemplo y algo muy ilustrativo, que tienes una hernia perdón, tienes un dolor tipo ciática, que al final viene a ser la compresión de un nervio, de uno o varios nervios, y la gente te dice, no, es que tengo un dolor que me baja por toda la cara anterior del muslo, que me baja
también el tobillo y el pie. Y tú ya te imaginas cosas, ves la resonancia y te encuentras con 3 niveles, con protrusiones que comprimen. Y al final, pues puede ser que el compañero solo haya tratado uno, Sí. que no haya tratado los 3 y que de hecho por eso no tenga los resultados. Por eso la importancia del análisis de las pruebas, de la circunstancia y yo creo que también el punto evolutivo. Sí. También el explicar a los pacientes y más vosotros como, bueno, yo creo que más vosotros Todos, no, no, todos. tantos, Sí, sí. tanto vosotros como nosotros, el hecho de que explicar que hay momentos en los cuales hay que evolucionar al siguiente paso y que no es un fracaso, Ujú. que la cirugía tampoco es un fin, que de hecho yo hay muchas veces me ocurrió con mi madre, que está operada de columna y que yo siempre se lo dije, digo, esto no es el final. Es decir, la cirugía no es el final, no te han puesto el cuerpo de 20 años. Ahora tienes unos tornillos que gracias a Dios te está yendo muy bien, pero que si no haces lo que te ha dicho el cirujano que tienes que hacer, Sí. dentro de X años vas a tener otros problemas. Sí. Entonces, en ese aspecto yo creo que es un periodo evolutivo, sobre todo antes de la cirugía, el hecho de decir, bueno, vamos a hacer esta terapéutica, que pueden ser pastillas, pueden ser infiltraciones, pero si ocurren otras cosas, tendremos que evaluarla en algún momento y a lo mejor cambiar el plan, ¿no? Ujú. Exacto, sí, sí. Al final es un proceso vivo, ¿no? Ujú. Y que depende mucho de las circunstancias que te vas encontrando, de la respuesta que la persona vaya teniendo a los diferentes tratamientos. Hay gente que el tratamiento médico en pastillas no lo tolera por efectos secundarios o porque tiene otras enfermedades y pues te saltas ese paso porque es menos nocivo hacer una infiltración, ¿no? Quizá Que poner que poner un tratamiento médico X. O tiene alergias, por eso es tan importante, ¿no? La individualización y sí, dentro de los protocolos que que hablábamos, tenemos, pues hay que saber cómo aplicarlos en cada uno de los casos. está en la Luego, faceta artesano, claro, claro, aquí está la gracia, yo creo que, y el desafío. sí, y bueno, y la parte bonita de la medicina, ¿no? De que no puedes automatizar el proceso porque es diferente en cada persona, ¿no? Sí, al final es un punto. Yo creo que además luego hay otro punto que tú como especialista en neurocirugía y que haces también mucha, bueno, abordaje no quirúrgico, verás que es aquel proceso en el cual el sistema nervioso, bueno, esos mecanismos, la ansiedad, el estrés, la falta de sueño, la hipervigilia, todo eso ha generado una persona diferente, que te lo encuentras en personas que han sufrido mucho tiempo y en las cuales te das cuenta, y yo creo que te ocurre también, que dices, a él ya le puedo hacer lo que sea, que no va a mejorar en este momento concreto. Y tengo que hacer un abordaje diferente. Sí. O no tengo que entrar yo a actuar ahora, Ahora, sino que antes hay que hacer otras cosas, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, muchas veces, o gente que te encuentras con una situación así, ¿no? Con muchos aspectos de su vida del revés y que le dices, bueno, vamos a poner una pastilla para dormir. No soy partidaria de este tipo de medicación de entrada, pero sí hay personas, o vamos a poner una pastilla para lo que sea. No, yo no quiero tomar medicación. Y están muchas veces cronificando el proceso, perpetuando, ¿no? La situación porque existe también esa connotación un poco negativa, ¿no? De tomar cosas, porque también yo cojo la parte de culpa que nos corresponde a los médicos, ¿no? De te pongo esto, pero tampoco me ocupo de decirte lo que tienes que hacer después y de decirte cuánto tiempo lo tienes que hacer o cuándo eso se puede retirar. Yo creo que es muy importante, ¿no? Explicar el por qué haces eso, cuál es el objetivo, cuál es el tiempo, cuáles son los tiempos en cada uno de los momentos de evolución de la enfermedad. Y como yo le digo a algún paciente, ¿no? Yo no te he puesto ese problema de la columna, estoy aquí para ayudarte, ¿no? Porque muchas veces también la situación hace que algunas personas se pongan a la defensiva. ujú, Em, yo estoy aquí para ayudarte y en el momento, y tener la humildad también en el momento en el que, mira, no sé qué más hacer contigo, decir, no sé qué más hacer. Yo no tengo más herramientas, ¿no? sí, Aun- te puedo escuchar, te puedo acompañar, pero en principio no tengo ninguna fase activa sí, ni ninguna sí, propuesta. sí, yo he hecho todo lo que creo que podría hacer por ti o podría ayudarte, pero quizás es el momento de que busques otra persona, ¿no? Que aporte algo más. Sí, eso es difícil. Sí. Nosotros como unidad del dolor, de hecho, yo creo que ese punto nunca llega, porque siempre podemos poner más medicación, ¿no? Que lo intente,
o el hecho de estar, pero sí, hay veces que, sobre todo el tener la humildad de decir, mira, hasta aquí hemos podido llegar, sobre todo a nivel intervencionista y a nivel de lo que es la parte más de hacer, ¿no? Sí, O de incidir con tratamientos, no tanto escuchar, que creo que también tiene un proceso curativo. El hecho total. de decir, mira, yo aquí lo que puedo hacer es escuchar y estar contigo. Mm. Ya Es la que parte del otro hay no. gente que tiene dolores porque le duele la vida, que Sí, digo es yo, así. ¿no? Entonces vienen a la consulta, muchas veces te explican lo que les ha Y soledad. pasado. Exacto. Te explican lo que les pasa y vienen de forma periódica y se van de otra manera. Yo tengo pacientes, sobre todo mayores, ¿no? Que están muy solos y vienen, te cuentan lo que les pasa. Realmente no haces una intervención importante, Ujú. más que escuchar y estar, y salen caminando mejor. Yo tampoco no he hecho magia, ¿no? Pero lo que necesita esa persona quizás eso. ¿No te ha pasado que con el paso de los años ves esto más importante? Bueno, yo Sí, por lo menos, sí, que sí. conforme voy cumpliendo años como médico, entiendo lo importante que es esa parte que es cansada, porque es cansada, pero que también es bonita, Mm, porque bueno, obviamente cuando ves a alguien que le ayudas, sobre todo en el componente humano, sí, sí. más allá de que, bueno, que has hecho una técnica bien o una cirugía bien, que eso por supuesto te reconforta, pero el hecho de que una persona siente que la has escuchado, siente que la has apoyado, yo creo que ese punto de portarte bien con la gente, ser una buena persona, creo que yo cada vez me llena más eso que la parte más médica técnica, ¿no? Total. Y que Hay te das una cuenta parte de la importancia. importante, Jorge, al final es, yo digo siempre, ¿no? El 50-60% del éxito de lo que hacemos Ujú. es el vínculo que tú tengas con esa Humano. persona, ¿no? Yo insisto mucho y con el equipo lo hacemos así. Yo tengo la gran suerte de trabajar con un equipo que piensa y actúa de la misma manera que yo Ujú. y que nos hemos encontrado después de muchos años, pero no es lo habitual y he trabajado muchos años en otras condiciones, ¿no? De decir, es importante que si tú vinculas con esa persona, cuando alguien va a entrar en un quirófano, aunque sea para ponerle una infiltración, la cara que veas, la cara que conoce, porque va a entrar en un sitio que es hostil, que es la primera vez quizá que Una entra nave allí, espacial. ¿no? En un sitio frío, además es que hace mucho frío, que además van sin ropa, ¿no? Y es una situación Expuestos. de exposición total Miedo. y de vulnerabilidad que cuando no ven a nadie conocido, ¿no? Muchos además utilizan gafas o hay gente que utiliza audífonos que se tiene que quitar todo, ¿no? Y estás como perdido. Y una voz humana, alguien cercano que te coja una mano y te diga, oye, estoy aquí, hace que esa persona entre de una manera que va a hacer que todo vaya mejor. Pero ves, antes lo hablabas con respecto a las facultades y yo veo que es fundamental que en ese aspecto nos pongan bueno, que nos acerquen, que nos lleven, que nos hagan entender lo importante que es la empatía como médicos. El hecho, lo que acabas de decir, Sí, oye, obligado. sí, Pues primero vas, le das la mano, la saludas, le dices hola, buenas, pones sí, una buena sonrisa o lo que sea sí. y probablemente eso ya cambia la película No, para el probablemente no, paciente. cambia la película. Es que esa persona entra tranquila o más tranquila, teniendo en cuenta que igual está enfrentándose a una cirugía, ¿no? Y el después también, el estar cuando se va a despertar, que esa persona sepa que no la has abandonado allí, que no está allí, ¿no? Sí, sí. Parecen tonterías Es porque que al como en final, este sistema, claro, entramos dentro de una rueda como que estamos ahí hasta el final. vosotros estáis ahí todo el rato. Sí. Pero el cirujano no siempre, no siempre, Sí, ¿no? sí que nos ocurre. Y es verdad que ¿y dónde está el doctor? Pero eso sí que es cierto que los neurocirujanos sí que tenéis un punto ahí muy diferente. Probablemente porque tenéis esa preocupación de, bueno, Bueno, a ver cómo porque se despierta, es ¿no? que sí, A ver cómo puedes se haber tocado un despierta. cable Claro, a ver cómo se despierta. Yo, de hecho, y siempre sí, que sí, anestesia neuro, vosotros estáis hasta el momento de despertar y, sí, oye, ¿todo bien? Sí, sí, vale. sí, Y tenéis esa sensibilidad de tal, pero no siempre te la encuentras. No sí, siempre, es muy bueno, importante. probablemente a lo mejor no hay las mismas connotaciones, ¿no? Mm, Pero es un punto muy bueno que tenéis vosotros el hecho de a posteriori estar ahí con el paciente hasta el final. Bueno, si no te vas a casa y no duermes esa noche, ya te lo digo. Sí, Otro punto que quería que tratáramos hoy era el punto de la neuromodulación, sí, el punto de lo que es esas actuaciones sobre, bueno, lo definíamos como el sistema nervioso al final es bueno, lo definíamos como una autopista o, bueno, un cableado, ¿no? mm, Que lo que permite es desde la sensibilidad en lo que es nuestras partes del cuerpo,
esa capacidad motora y capacidad sensitiva que nos traen los nervios, a una modulación en la médula y una interpretación, modulación en el cerebro, ¿no? Y cómo vosotros actuáis y esas cualidades que nos dan para, bueno, incidir en algunos tipos de dolor. Sí, Bien, en ese aspecto cada vez hay más, porque bueno, de hecho ahora hay diferentes tipos de modulación, sí. la magnética transcraneal, hay diferentes elementos y otros más quirúrgicos, ¿no? Como puede ser la implantación de los estimuladores para la modulación del estímulo doloroso a nivel de la médula o la estimulación cerebral profunda para lo que es procesos más a nivel central. En ese aspecto, vamos a intentar explicarlo para los que nos ven, algo tan difícil como es esto. Empecemos, si te parece, por la importancia de esto. ¿Por qué crees que es importante o por qué crees que es una herramienta que nos... ¿Cómo expresar que es una herramienta que nos hace, que nos permite tratar pacientes? Porque claro, cuando yo les explico el neuroestimulador, es decir, yo les intento hacer entender cómo un proceso de modulación puede cambiar la percepción del dolor, ¿no? Claro. Y eso Yo- la importancia que tiene. Yo lo explico como si tuviéramos una lámpara, así. Tienes el enchufe, el cable y al final tienes una luz, ¿no? Y aquí hay 3 puntos donde tú puedes incidir. Y dependiendo de si el dolor es agudo o crónico, también el tipo de tratamiento va a ser diferente. Sí que hay una cosa importante, y esto es un concepto que mucha gente tiene, ¿no? El dolor crónico es para siempre, no. El dolor crónico no tiene por qué ser para siempre. El dolor crónico simplemente habla de que es un dolor que lleva más tiempo ahí, ¿no? Del tiempo de evolución que ya lleva, no del tiempo que va a llevar después. Pero esto sí que tiene un matiz y hablando de autopistas, ¿no? La manera en que yo tengo un poco de contárselo a un paciente es, imagínate que ese cable de la lámpara fuera una carretera secundaria en condiciones normales, pero a base de llegar la electricidad y de no tener un interruptor, llega un momento en el que eso se convierte en una autopista y es muy fácil llegar a tener luz, ¿no? Entonces esa autopista abierta hay que cerrarla. Esa autopista grande hay que volver a hacer la carretera secundaria, porque si no es muy fácil que cualquier pequeño estímulo, por pequeño que sea, como ya está estimulando todo el tiempo, vaya a producir esa intensidad de luz tan fuerte. Al final la luz es el interruptor que acabamos tocando en el cerebro, ¿no? y el dolor consciente. Entonces, la neuromodulación hace esto, hacer que esa autopista grande se vuelva otra vez a su tamaño normal y que el estímulo inicial acabe teniendo una traducción consciente a la misma medida. Correcta, sí. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar aquí, ¿no? Y lo que hacemos con la neuromodulación y con los neuroestimuladores al final es tocar varios puntos del sistema eléctrico para bajar esa intensidad, para que el dolor baje de Regular la volumen. baja. Sí, sí. Al final, sí, el volumen de la alarma, ¿no? O el Sí, volumen del sonido, sí. creo que ese es el punto, porque de hecho la gente lo interpreta como un on-off y el on-off a veces es imposible Es imposible, ¿no? o muy complicado, pero esa modulación o esa regulación a la baja, el hecho de incidir en diferentes elementos, nos permite. Ahí sí que es cierto que para mí, de nuevo, el tiempo es importante y la verdad es que yo estaría contento si nos ve gente y al final en algunos procesos se hacen conscientes de lo importante que es intentar tratarse cuanto antes, de Sí, la mejor manera. sí. Porque yo es uno de los puntos que como médico más me fastidian. El hecho de que ver a la gente muy tarde con una vida ya destruida, ¿no? Total. Porque al final lo que tú puedes conseguir por esa persona es mucho más difícil y a veces imposible, y eres consciente de que es que llegas 2 años tarde. Y no es solo en patologías como el síndrome de dolor regional complejo, que es obvio que el tiempo importa, como un proceso oncológico que el tiempo importa, sino incluso procesos más banales, y eso lo sabemos como médicos, que una artrosis de rodilla o un problema facetario en la columna. El hecho de sufrir durante tiempo produce fenómenos de sensibilización que generan, pues, situaciones de falta de sueño, de hipervigilia, hemos hablado de ellas, pero un procesamiento diferente del dolor que hace que todo sea más difícil internamente, pero además eso se traduce en problemas con tu pareja, con tus hijos, laboralmente mal, es decir, en la persona. Sí, Y eso creo que como, bueno, yo de hecho siempre lo debo decir en todos los episodios, a ver si conseguimos que la gente se trate antes, porque luego es todo mucho más complicado.
Sí, el dolor te puede llegar a destruir la vida, claro. Te cambia el carácter, hace que no tengas paciencia, ¿no? Te hace no dormir. El no dormir pues tiene sus consecuencias también, la ansiedad, el trastorno del estado de ánimo. Al final acaba todo siendo una pelota cada vez más grande y si te deja tu pareja y tienes una vida montada, pues evidentemente otro problema más que puede afectar, que te puede generar más ansiedad, que te puede generar más preocupación, ¿no? Y todo eso va sumando a la pelota. Esto todo venía por el tema del neuroestimulador. Yo, de hecho, muchas veces, bueno, los neuroestimuladores, que al final, lo ha explicado Mireia, son pequeños dispositivos que viene de hecho la tecnología de los marcapasos cardíacos, Sí. y que al final es un cable que colocamos diferente del tipo de sistema al lado de la médula o al lado de un nervio. Sí. Y el objetivo es que ese cable vaya a un generador, una pila, y pila. que dé diferentes tipos de corriente para engañar al sistema nervioso. Sí, para ¿Vale? hacer un cortocircuito al final, para Engañarlo. bloquear ciertas señales. Sí. Esto se utiliza generalmente, no voy a decir último escalón con una neurocirujana, no unidad del dolor sí es casi último escalón con la bomba intratecal, pero es como, digamos, un escalón avanzado de tratamiento del dolor Sí. para algún tipo de patologías, especialmente en aquellas históricamente que tienen dolor neuropático, o sea, dolor de nervio, como puede ser un dolor posquirúrgico con un dolor tipo ciática, aunque ahora se ponen en algunos pacientes que nos han operado, eso está en boga en discusión. Y luego en síndrome de dolor regional complejo y otras formas de dolor crónico. Para mí hay muchas veces, y yo de hecho incidía en los equipos, el hecho de no tardar una eternidad. ¿Qué quiero decir? Es un escalón avanzado, pero eso no quiere decir que hagamos 7000 veces la misma cosa para indicar un neuroestimulador, porque a veces esa indicación de un neuroestimulador llega demasiado tarde y te encuentras a un paciente sobrepasado. Sí. Y de hecho ya la capacidad de neuromodular ya es Muy mínima. baja. Sí. Entonces, en ese aspecto, sí que me gustaría que nos contaras qué diferencias hay con la estimulación cerebral profunda, para qué la utilizáis y qué diferencias le ves. Bueno, para mí hay diferentes escalones también dentro de la neuromodulación, ¿no? Nosotros trabajamos con varios, la transcraneal, ¿no? Lo que haces al final es intentar... ¿La transcraneal qué es exactamente? La neuromodulación transcraneal lo que haces es Los cascos. o cascos o a través de imanes, ¿no? Y de dispositivos que se ponen en la cabeza, que no siempre tienen que ser con agujas, no siempre tienen que ser invasivos, de hecho no lo son, pero bueno, hay gente que los entiende así, ¿no? Y que tiene miedo por esto. Lo que hacen son tratamientos que precisamente toman de base la neuroplasticidad, es decir, la capacidad que tenemos, que tiene el sistema nervioso para cambiar las rutas, para cambiar las conexiones, y lo que se intenta es eso, cambiar la conexión o bajar el volumen a través de cambios de las conexiones que hay entre las neuronas, ¿no? A nivel cerebral, ¿por qué? Porque es donde se hace consciente el dolor. Pero lo puedes hacer también a nivel periférico. Ahora existen varios dispositivos que se hace a nivel corporal y al final también incide más en nervio periférico, ¿no? en la parte final o el inicio del sistema, o a nivel celular, a nivel medular. Esto al final es lo mismo. La idea, origen es bajar el volumen, intentar hacer un poco de cortocircuito o cambiar la ruta para que la intensidad que llega a ser consciente no sea tan alta. Y luego está la parte de la neuromodulación quirúrgica, ¿no? Que sería esto que hablas tú de los neuroestimuladores o la estimulación cerebral profunda. Los neuroestimuladores se pueden poner o en nervio periférico o en médula. Hay algunas pequeñas planchas también que se pueden poner a nivel superficial cerebral, pero no se suele utilizar. Y esto lo que hace es lo mismo, pero más cerca. Al final lo tenemos encima de la médula, ¿no? Y la estimulación cerebral profunda son cables que literalmente se introducen, tienen la punta en la parte final, dependiendo un poquito de lo que busques, y esto tiene... Hay una parte de los neurocirujanos que se subespecializan en este tipo de cirugías porque realmente es muy compleja. Yo no me dedico a hacer eso, pero tienes que planificar muy bien el punto exacto donde lo tienes que poner para que haga
el fin. efecto que buscas dependiendo del tipo de síntoma que tenga el paciente, y luego el electrodo puede tener diferentes puntos de contacto con las zonas, y en la misma cirugía, aparte que tú ya has hecho una preplanificación, se decide qué parte del electrodo es la que La va que a va a estimular. funcionar o no, ¿no? Es muy complejo esto, sí. Ya. Pero sí que, claro, meter un electrodo en el cerebro quizás sí es una parte muy final, ¿no? del proceso, que estoy de acuerdo contigo, que al final hay que llegar a tiempo, Ujú. no hay que cronificar el proceso por el miedo que quizá por desconocimiento, porque no nos dediquemos a hacerlo, tengamos de este tipo Sí, de bueno, que hay veces que hay tratamientos. que indicarlo y derivarlo al lugar. Yo, de Exacto. hecho, siempre recuerdo 2 o 3 casos, estando en Galicia, que los derivábamos a La Paz y, bueno, fue eso, decir: "Mira, ha llegado este punto que creo que es una de las opciones que queda Mm. y que por lo menos te valoren". Claro, claro, Y derivar y, bueno, para eso existen, bueno, estas unidades de superespecialización, ¿no?, a nivel claro, nacional. claro. Bien, bueno, antes hablábamos sobre ese circuito total Mm. y en ese aspecto quería preguntarte sobre un proyecto que tenéis en marcha que al final, bueno, viene a plasmar lo que tú como cirujana, bueno, yo voy a decir como médico, Sí, porque la realidad es que, bueno, cirugía es una parte más de esa parte médica, pero creo que al final somos médicos, sí. más allá de cirujanos, que es otro punto, y creo que en ese aspecto tú es una parte muy médica, que es el tratar al paciente de manera holística, de Ujú. manera 360 que decíamos, ¿no? Darle todas esas vertientes que puede necesitar en un abordaje global, ¿no? Sí, En ese aspecto nace el proyecto que tenéis en marcha, que es Monarca, ¿verdad? sí, Y que estáis en Barcelona en este sí. momento, y que es una clínica que en la que intentáis dar, bueno, esas, no voy a decir soluciones, que siempre es una palabra muy atrevida, pero bueno, Opciones, quizás. opciones, Sí, ¿no? sí, Acompañamientos que decíamos sí, antes sí. a los pacientes en varios ámbitos. ¿Cómo lo habéis articulado? Mira, de entrada el nombre de monarca sale de la mariposa, no de la otra vertiente, ¿no? De la palabra, de ese proceso de transformación que tiene una mariposa y que a través del cual pues, hay una serie de etapas donde quizá no son las más bonitas, pero que te ayudan a Alcanzarlo. alcanzarlo, ¿no? Y surgió de aquí. La idea es un poco como te explicaba antes, ¿no? Tú tienes un circuito o quizá un 360, y dependiendo un poco cuál sea la demanda origen de la persona, puede entrar por un sitio o por otro. Ujú. Pero al final es que el primer profesional que vea a esa persona sea capaz de valorar un poco todo en conjunto, y realmente es un sueño porque para nosotros es un proyecto de vida, y es un sueño porque realmente estamos consiguiendo hacer un abordaje multidisciplinar de verdad. ¿Esto qué quiere decir? Muchísimas horas de trabajo, muchísimas horas de comunicación, muchísimos equipos que se interrelacionan entre sí, que realmente el paciente, ¿no? Como se entiende socialmente, está llevado de la mano por una persona que es un profesional, pero hay muchos alrededor que, sí, Entran, salen, que entran, salen. entran, salen y que dan soporte, ¿no? Al proceso que tiene que hacer, ¿no? O que quiere hacer. Y sobre todo se basa en el concepto de que el paciente no es alguien pasivo, sino es alguien que toma las riendas, que conoce su proceso, que al final tiene opciones diferentes y que decide sobre lo que va a hacer. ¿Qué tipo de procesos veis? Es decir, entiendo que al final, obviamente dolor, obviamente procesos degenerativos de Sí, columna, de otras articulaciones y también longevidad, ¿no? Supongo que por lo que me contabas, la, longe- instruir, ¿no? la longevidad, como se conoce hoy en día, le hemos llamado así, pero realmente es un tipo de prevención. Al final, nosotros, el núcleo principal de la clínica somos 3 neurocientíficas, cada una desde un punto de vista diferente, y yo me dedico ya más a la parte quizá de cuando ya está el problema, ¿no? Porque cuando vienen con dolores porque ya tienes una afectación. Pero luego hay otra compañera que se dedica más a la parte psicológica, a la parte de abordaje un poco más global, y otra persona que se dedica sobre todo al yo vengo, no me pasa nada, pero no quiero que me pase nada. La prevención. Exacto. Y Cada esto, vez es más frecuente esto, sí, está muy de bien, que y la cada vez hay gente... gente más joven que quiere, ¿no? Esto, Y porque bueno, encantados, ¿no?
totalmente, totalmente. Aunque nos porque quedemos sin trabajo, encantado. no nos quedaremos sin trabajo porque al final es una parte de nuestro trabajo, aunque no haya tenido el peso quizá que debiera tener, ¿no? Sí, Pero yo creo que es una parte del trabajo del instruir a la médico. gente para que no Sí, llegue a... que la Sí, gente entienda desde cómo tiene que respirar, que para mí es una cosa vital que deberíamos explicar en los colegios, la importancia que tiene el ejercicio, cómo hacerlo, la importancia que tiene la alimentación, cómo abordarla, ¿no? Hay gente que te dice, no, yo como bien, sí, pero desayuno un donut todas las mañanas. Vamos a bueno, ya, revisarlo esto, ¿no? ya lo del bien. Claro, pero esto es obvio quizá para quien tiene la información, pero no para quien no la tiene o la tiene distorsionada. Y aquí es una parte importante. Nosotros empezamos a hacer esa parte de prevención desde la neurociencia, desde la neurolongevidad, porque nos dimos cuenta de que de nada sirve tener un cuerpo en buenas condiciones si la cabeza no funciona. Ujú. Si yo me demencio, pero mi cuerpo funciona perfectamente, tampoco no puedo disfrutar de la vida que me va a quedar. Y cuando incides en la parte del sistema nervioso, te das cuenta que todo lo demás funciona bien. Entonces es un poco secundario, ¿no? Le Y das por la eso vuelta. le damos este enfoque. Sí. Muy chulo. La verdad es que suena súper bien. Creo que sobre todo en la parte de longevidad, ¿no? Que creo que es un campo que se ha abierto, no creo que hace tantos años, ¿no? No, es bastante reciente y yo creo que quizá con el COVID ha cogido un poquito más De de auge, peso sí. y de auge, porque, bueno, El también, detectar precozmente las alteraciones. sí, Y bueno, yo creo que todavía queda por definir ahí los actores, porque muchas veces yo he hecho, hay veces que lo hablas con compañeros, cuál es el perfil de médico, ¿no? Que es internista, que es neurocientíficos, que sí. Bueno, el conseguir definir cuáles son esos factores que tienes que encontrar a nivel cardíaco, a nivel de marcadores, y bueno, esa edad metabólica que cada vez claro, hablan más, ¿no? nosotros no hacemos una valoración con un especialista único, ¿no? Al final tienes a alguien que te hace un poco de Picoteas. director de orquesta, pero tienes un cardiólogo, tienes un vascular, tienes, bueno, una serie de, Sí, ¿no? El todo lo que estudio requiere el cuerpo. metabólico, todo lo que tienes que valorar, de cuál es la edad metabólica, cuál es el funcionamiento, ¿no? El neurólogo para ver un poco también cuál es el desarrollo o qué grado de problemas tienes a nivel de funcionamiento cerebral, ¿no? Y luego sí que es muy importante el poner solución previa, ¿no? A que pase algo. Yo me encuentro muchas veces con pacientes que una vez que ya le hemos arreglado el problema de por lo que venía, que tenía dolor, dice, bueno, vale, ahora no quiero que me vuelva a pasar nada, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿Y qué me tengo que mirar? Me salen las Eso es muy analíticas, guay, ¿eh? claro, yo me voy a hacer un chequeo todos los años, pero ¿tengo esto aquí al límite o no? ¿Tengo la glucosa al límite? Me han dicho que no tengo que hacer nada. No, hombre, no. Bueno, por lo menos modificar los hábitos Claro, alimenticios casi seguro. esto ya quiere decir Que algo que nos la tira. cosa va por aquí, ¿no? Vamos a tirar para atrás, que estamos a tiempo. Ujú. Este es el punto, ¿no? Encontrar ese... Tú tienes un rango de una analítica, ¿no? Que puede estar en el rango inferior o en el rango superior y no es lo mismo estar en un sitio que en otro, ¿no? Mm. Al final esa interpretación y esos, bueno, hábitos de vida Sí, sí, para sí, llegar al total. sí, sí. Bueno, creo que hemos llegado ya al final de este primer episodio que queríamos grabar y quería, bueno, darte las gracias, por supuesto, y por último, darte el espacio para, bueno, ¿qué crees que los pacientes se tienen que mentalizar? ¿Cuál es el mensaje final que crees que como médicos tenemos que hacer llegar a los pacientes con respecto a este proceso de tomar las riendas? Que yo creo que para mí es lo más potente de lo que hemos Sí, hablado, el hecho sí. de que empiecen a dejarnos de ver como el jefe o el que me va a decir, el que El que me va a no reñir, somos, ¿no? sí, ¿no? Sí. Que el médico no es esa figura. El Mm. médico es una figura que entra a ayudar, pero que no por quitarnos responsabilidad, que creo que no es el objetivo, No. sino por el hecho de la responsabilidad está en uno mismo, porque es que al final quien se tiene que levantar a hacer deporte los sábados es el paciente, quien tiene que medir la chocolatina no por la noche es el paciente. Sí, sí. Es que nosotros no podemos estar Y ahí. es por el mismo, ¿no? Al Sí. final, yo creo que esta manera de hacer más paternalista quizá no encaja ya tanto porque no obedecen, ¿no? No va por aquí el tema, ¿no? No es no me como la chocolatina porque luego me van a reñir, porque Mm. entonces, aunque tengamos, ¿no? una edad, estamos infantilizando a la persona y estamos haciendo
que lo haga por un motivo equivocado. Al final el motivo es me quiero cuidar, ¿no? Quiero estar bien y no quiero llegar a tener 80 años y no poderme mover o no poder hacer mi vida y no poder disfrutarla, ¿no? Y al final yo creo que bueno, es un placer tener un espacio como el que creas, porque también hace que todo esto pueda llegar a mucha más gente, no lo tengamos que hacer a pequeña escala en la consulta y bueno, realmente yo creo que es un canal, ¿no? para poder llegar a más gente. Y el mensaje principal es hay que hacer un cambio de paradigma, hay que hacer un cambio de mentalidad y la persona tiene que coger las riendas de su propia enfermedad. Tampoco no se trata de echarle la culpa, ¿no? de hemos llegado hasta aquí por culpa de lo que yo he hecho, pero sí cada decisión que uno toma en la vida al final acaba teniendo una repercusión, ¿no? Y tanto la gestión emocional como el que comemos, el hacer o no hacer ejercicio o decidir quedarse en el sofá todo el fin de semana, ¿no? De manera reiterada, un fin de semana detrás de otro. Es el cambio. Yo creo que al final tenemos hoy en día, gracias a Dios, este tipo de canales para transmitir, y creo que los médicos, de hecho, por ahí viene este proyecto, es decir, creo que tenemos mucho que contar, a veces poco espacio para hacerlo, y de ahí esto, pues traer a gente como tú, que la verdad es que comunicáis espectacular. Gracias. Y que transmitir esos mensajes, creo que, bueno, espero que en unos años la gente lo tenga mucho más claro para que consigamos los buenos fines, que es eso. Total. Muy Gracias, bien. Mireia, de verdad. A ti por invitarme. Gracias a vosotros. Nada, voy a decirlo, aunque no es lo habitual, pero ya sabéis que si os ha gustado, pues suscribiros y campanita. Gracias. Un saludo. Adiós. Chao, chao. ¿Y si pudieras diferenciar las fuentes de origen del dolor de columna? La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el primer evento que ocurre en esa persona y que a la larga, a los 50 años, hace que esté así de mal? Ojo con eso, porque eso puede ser una indicación de revisar las circunstancias desde un punto de vista de urgencia. La raíz ha dejado de funcionar. En este magnífico episodio contamos con la presencia de un referente internacional en cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Antonio Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Nos va a explicar las fuentes de origen del dolor, cómo tratarlas y cuándo es necesario operarlas. No podemos asegurar a un paciente con dolor de espalda que tú con la cirugía se la vas a resolver. A veces lo que para un paciente puede ser útil y eficaz, para otro paciente a lo mejor no es. Esto es Piratas del Dolor, el podcast de medicina donde pacientes profesionales abordan todos los cuadros que pueden producir dolor y que hoy trataremos sobre uno de los más frecuentes y más invalidantes.